Mis padres le regalaron una mansión a mi hermana y a mí solo un lote vacío. Hoy ruegan por un techo. Aquel día todavía lo guardo como una cicatriz en la memoria. Mis padres se sentaron con nosotros para repartir los bienes de la familia. Yo, agotado después de una larga jornada en el taller mecánico, con las manos impregnadas de aceite y gasolina, apenas alcanzaba a acomodarme en la silla cuando mi madre habló con ese tono suave que siempre reservaba para Emily, mi hermana favorita. La casa de la playa será tuya, amor, dijo, extendiéndole un juego de llaves que brillaban como si fueran un tesoro de valor incalculable. Emily chilló de alegría, se llevó las llaves al pecho como si fueran un trofeo y empezó a saltar en el asiento, orgullosa y radiante. Yo esperé en silencio, con la esperanza ingenua de recibir algo parecido, un gesto que mostrara equidad. Pero mi padre, sin siquiera mirarme directamente, levantó apenas la vista del periódico y con voz seca dictó mi herencia. Y a ti, Logan, te corresponde el lote baldío de la calle 8. Me quedé mudo unos segundos, pensando que quizás había escuchado mal. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Balbuceé. Mamá hizo un ademán con la mano, como quien intenta calmar a un niño que protesta. Es un terreno fuerte, hijo. Con esfuerzo podrás edificar lo que quieras allí. Las carcajadas de Emily estallaron como cuchillos. Un lote vacío. Hermano, tendrás tu propio techo, pero al aire libre, bajo las estrellas, dijo con sorna, mientras se cubría la boca fingiendo ternura. Papá, divertido, añadió entre risas, con suerte montas un pequeño negocio de jugos o limonada y al menos sacas unas monedas. Sentí como la sangre me hervía, como el orgullo me dolía como un golpe en el pecho. Pero no grité ni discutí. Solo me levanté de la mesa, apreté los puños y, mirando a los tres con firmeza, respondí. De acuerdo. Ese lote que ustedes consideran basura será mi punto de partida. Lo transformaré en algo que no podrán ignorar. Esa noche, tendido en mi cama con la ropa impregnada de grasa, recordando cada gota de sudor derramada en el taller, me hice una promesa: ese terreno baldío se convertiría en un proyecto que ellos jamás imaginarían. No sería su burla, sería mi victoria. Al día siguiente, sin perder tiempo, me dirigí a la alcaldía para averiguar qué trámites eran necesarios para darle uso a ese lote vacío. Me hablaron de licencias, permisos de uso de suelo y requisitos de salubridad. Muchos en mi lugar habrían desistido al escuchar tanto obstáculo burocrático, pero yo lo tomé como el primer reto que debía superar. Pasé horas llenando formularios, haciendo filas y preguntando detalles que otros daban por irrelevantes. Cada firma que conseguía era un ladrillo invisible en la construcción de mi venganza silenciosa. Cuando ya tenía los papeles en regla, empecé a planear. No quería levantar simplemente una bodega o una vivienda improvisada. No, mi mente iba mucho más allá. Durante años observé cómo en la ciudad los camiones de comida ambulante comenzaban a tener popularidad. Un día eran simples carritos de hamburguesas, al siguiente, se transformaban en pequeños restaurantes sobre ruedas con clientelas fieles. La idea me golpeó como una chispa: ese lote vacío podía convertirse en un mercado gastronómico abierto, un espacio de encuentro, un lugar vibrante que atrajera a familias, jóvenes y turistas. Para ponerlo en marcha necesitaba dinero. No tenía ahorros suficientes, pero sí contaba con alguien que creía en mí, mi jefe del taller. Un hombre rudo, de manos tan curtidas como las mías, pero que siempre valoró mi disciplina. Me acerqué con mi propuesta, un boceto improvisado en hojas manchadas de grasa. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, sonrió con una mezcla de orgullo y sorpresa. Sin dudar demasiado, me ofreció un préstamo modesto, lo suficiente para arrancar. Ese gesto de confianza se convirtió en el combustible que necesitaba. Con ese dinero contraté iluminación cálida que bañaba el terreno por las noches, coloqué bancos de madera reciclada,
instalé tarimas para pequeños grupos musicales y levanté letreros llamativos pintados a mano. Poco a poco, los camiones de comida empezaron a llegar, tacos al pastor con recetas auténticas, hamburguesas caseras con pan artesanal, cafés de origen colombiano. Incluso bowls veganos diseñados para los jóvenes que buscaban algo distinto. Lo que al inicio era un terreno árido y polvoriento, en cuestión de semanas se transformó en un espacio lleno de vida. El aire se impregnaba con aromas irresistibles, especias, carne asada, café recién molido. El bullicio de la gente empezaba a convertirse en música para mis oídos. Las luces colgadas entre postes iluminaban la noche y daban la sensación de un festival permanente. En 3 semanas, ese lote que mis padres y Emily habían despreciado se convirtió en un punto de encuentro. Familias enteras llegaban con sus hijos, parejas jóvenes tomaban fotos para subir a redes sociales, grupos de amigos hacían fila para probar cada camión de comida. Los músicos llenaban el ambiente con guitarras, cajones y voces que acompañaban la velada. Lo que antes era un pedazo de tierra inútil ahora vibraba con energía, con gente que reía, comía y bailaba. Yo caminaba entre ellos, con las manos aún oliendo a taller mecánico, pero con una sonrisa en el rostro. Era el inicio de algo grande. Y en mi mente, solo pensaba en una cosa, que mis padres y Emily pronto tendrían que ver lo que había creado con aquello que ellos consideraban una broma. Un mes después de haber inaugurado aquel espacio, lo que comenzó como un experimento modesto se había transformado en una verdadera sensación. El terreno vacío ya no era reconocido como ese lote olvidado de la calle 8, sino como el nuevo mercado gastronómico de la ciudad. Las publicaciones en redes sociales se multiplicaban cada noche, fotos de tacos bañados en salsas, hamburguesas gigantes que apenas cabían entre las manos, vasos de café artesanal decorados con arte en espuma. Los influencers locales no tardaron en llegar, intrigados por la novedad. Y cuando comenzaron a etiquetar el lugar en sus cuentas con miles de seguidores, el efecto fue inmediato, filas interminables de clientes deseosos de vivir la experiencia. Pronto, los medios locales también se interesaron. Una revista de tendencias publicó un artículo titulado Del lote olvidado al corazón gastronómico de la ciudad. Y las cadenas de televisión hicieron reportajes breves mostrando la vida nocturna que había nacido en lo que antes no era más que un pedazo de tierra polvorienta. Cada reseña positiva era un golpe silencioso a mi familia, aunque ellos aún no lo sabían. Recuerdo claramente la primera vez que los vi llegar. Era un viernes por la noche, el mercado estaba a reventar, la música en vivo vibraba entre las mesas y el aire estaba impregnado del olor a carne asada y especias. Caminaba supervisando que todo funcionara bien cuando, entre la multitud, distinguí a mi madre con su abrigo caro, de esos que siempre usaba para marcar distancia, y a Emily, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó mi madre, arrugando la nariz como si caminara entre basura. Me giré hacia ella con calma. Sí. Este es el lote vacío que me dejaron. Ahora es un negocio. Emily giraba la cabeza, mirando las luces, los bancos, las largas filas de clientes frente a los camiones de comida. Su rostro, acostumbrado a la arrogancia, mostraba por primera vez un destello de inseguridad. Esto no es más que una moda pasajera, dijo mamá, con voz áspera. No confundas esto con un negocio serio. Solté una risa corta. ¿Una moda? Este lugar ya está generando más dinero del que Emily ha ganado en todos sus intentos de ser influencer. El rostro de mi hermana se tensó, perdiendo en segundos la sonrisa altiva que solía lucir. Sus labios temblaron y apenas pudo murmurar. ¿Qué demonios es esto? La miré directo a los ojos. No es un mercadillo, Emily. Es un proyecto que funciona. Y mientras tú gastabas dinero en ropa y fiestas, yo levantaba algo real. Emily, incapaz de aceptar la evidencia, soltó una carcajada falsa.
Esto no es dinero de verdad, Logan. No puedes compararlo con lo que yo tengo. Levanté una mano y señalé alrededor, las filas interminables, las mesas ocupadas, los músicos tocando en vivo, las familias disfrutando. ¿Y por qué entonces cada noche cientos de personas vienen a gastar aquí? Los clientes, al escuchar la conversación, comenzaron a aplaudir y vitorearme. El rostro de Emily se tornó rojo como un tomate, mientras mi madre carraspeaba con incomodidad. Solo queremos asegurarnos de que esto sea algo estable, dijo mamá, intentando suavizar el tono. Alcé una ceja. ¿Estable? Como la mansión en la playa que le regalaron a Emily sin pensarlo 2 veces. Qué curioso que ahora sí les preocupe la estabilidad, cuando a mí me dejaron un terreno vacío como si fuera una burla. Emily apretó los labios y cruzó los brazos, en un intento desesperado por recuperar control. Esto no se puede vender, Logan. Sigues siendo parte de la familia. Me reí con frialdad. ¿Familia? Cuando me ridiculizaban y decían que dormiría bajo las estrellas, no parecía que fuéramos familia. Ella apretó la mandíbula y me señaló con rabia. Tú no lo hiciste solo. Tuviste ayuda. La miré sin titubear. Sí, pedí un préstamo. Pero lo trabajé cada noche, sin esconderme ni aparentar lujos como tú. Eso se llama esfuerzo, Emily. Algo que nunca conociste. Mi madre trató de intervenir, con voz baja y casi resignada. Si tu negocio va tan bien, podríamos hablar de una sociedad. Esa frase me arrancó una carcajada que resonó entre las mesas. ¿Una sociedad? Primero me humillaron, después me ignoraron y ahora quieren un pedazo de lo que construí yo solo. No, mamá. No funcionará así. La vi quedarse en silencio, tragando saliva, sin saber qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, estaban en mi terreno, y yo llevaba la ventaja. Con el paso de las semanas, el mercado gastronómico dejó de ser simplemente un negocio para convertirse en un fenómeno social. Los sábados en la noche eran un espectáculo, luces cálidas colgaban en guirnaldas, los músicos tocaban con tanta energía que la gente aplaudía al ritmo de cada acorde, y los aromas a tacos, hamburguesas y café recién molido envolvían cada rincón. Yo caminaba entre las mesas supervisando, saludando clientes, sintiendo un orgullo que me quemaba en el pecho. Todo aquello lo había construido con el mismo terreno que mi familia me entregó como burla. Y fue en una de esas noches, con el lugar a reventar, cuando la situación escaló a un nivel que jamás olvidaré. Entre la multitud escuché una voz conocida, cargada de ironía y veneno. Era Emily. Había llegado vestida de punta en blanco, con ese aire de superioridad que siempre arrastraba, pero en sus ojos brillaba una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Esto es lo que hiciste con ese lote inútil?, exclamó en voz alta, asegurándose de que muchos alrededor escucharan. Un circo barato de comida callejera. Algunos clientes dejaron de comer y comenzaron a mirarla, otros sacaron sus teléfonos para grabar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Me giré hacia ella con calma, y sin alzar demasiado la voz, respondí, circo barato o no, Emily, aquí hay más personas gastando su dinero que las que alguna vez siguieron tus consejos de influence. Las risas contenidas de algunos clientes hicieron que el rostro de Emily se tiñera de rojo. Ella bufó, levantó la barbilla y replicó, no compares mi vida con esto. Esto no es un negocio serio. Es un pasatiempo, una moda que se acabará en cuanto la gente se aburra. Entonces señalé alrededor. Mira esas filas, escucha la música, siente la energía. ¿De verdad piensas que cientos de personas vienen aquí cada noche solo para entretenerse un rato? Esto no es una moda, Emily. Es un proyecto sólido, un espacio que genera vida, empleos y dinero real. Los aplausos se multiplicaron. Algunos clientes incluso gritaron mi nombre. Emily,
acorralada por la reacción, intentó recuperar control con una risa forzada. Eres un iluso, Logan. Esto no durará. Y cuando se acabe, volverás a ser el mismo mecánico mediocre de siempre. La miré fijamente, sin perder la calma. Si ser mecánico significa haber aprendido a trabajar con las manos y con esfuerzo real, entonces prefiero ser mecánico toda la vida antes que vivir de apariencias como tú. Las palabras resonaron tan fuerte como un golpe. Emily abrió la boca, pero ningún sonido salió. Mi madre, que estaba detrás de ella, intentó suavizar el momento con un gesto torpe. Lo único que queremos es que esto sea algo estable, hijo. Sonreí con ironía. Qué curioso. Cuando me dieron un lote vacío, nadie se preocupó por mi estabilidad. Pero ahora que he convertido ese pedazo de nada en un negocio próspero, resulta que sí les preocupa. El público estalló en aplausos y vítores. Emily, derrotada, dio media vuelta con los brazos cruzados y la cabeza baja. Mamá la siguió con pasos rápidos, pero antes de marcharse me lanzó una mirada fría, una que intentaba imponer autoridad, aunque ya no tenía ningún peso. Aquella noche, por primera vez en mi vida, no fui el hermano menor humillado ni el hijo al que despreciaban. Era el hombre que había tomado lo que otros llamaron basura y lo había transformado en un reino. Y ellos lo sabían. El éxito del mercado gastronómico crecía como un fuego imparable. Cada fin de semana había algo nuevo, rifas, bandas locales que llenaban el lugar de música, una pequeña zona VIP con terraza, e incluso un jardín cervecero que atrajo a más clientes. Influencers de otras ciudades viajaban solo para conocer el sitio, y mi teléfono no paraba de sonar con propuestas de colaboración. Lo que en el taller me habría costado un año entero de trabajo, ahora lo ganaba en apenas un mes. El contraste era tan abrumador que a veces me quedaba despierto de madrugada pensando, ¿de verdad esto lo construí yo, con el mismo lote que mi familia me entregó como un chiste cruel? Pero la envidia no tardó en mostrarse con toda su crudeza. Una noche de sábado, cuando el lugar estaba en su punto más alto, los camiones humeaban, el aire estaba impregnado de carne a la parrilla, y la música levantaba aplausos entre los clientes. Escuché un grito que atravesó la multitud como un cuchillo. Este lugar es un fraude. Chilló Emily desde la entrada, tambaleándose, con un vaso en la mano. Los murmullos se propagaron como pólvora. Los teléfonos se alzaron para grabar, los clientes giraron la cabeza expectantes. Emily avanzaba entre la gente con el maquillaje corrido, el vestido arrugado de diseñador y los tacones en la mano, como si hubiera llegado corriendo o escapando de algún sitio. Mi madre la seguía de cerca, intentando sostenerla del brazo, pero Emily se zafaba con brusquedad. «Mírate, Logan», me gritó con los ojos desorbitados y cargados de alcohol. ¿De verdad crees que porque vendes hamburguesas y tacos eres mejor que nosotros? Sigues siendo un simple mecánico con delirios de grandeza. La música se apagó de golpe. El bullicio se congeló en un silencio tenso. Yo avancé hacia ella, con calma, respirando hondo, cuidando cada palabra porque sabía que cada persona alrededor estaba escuchando. Emily, basta. Estás borracha y solo estás haciendo un espectáculo, le dije con voz firme, sin alzarla. Pero ella se rió con amargura, tambaleándose aún más cerca. Eres un don nadie. Escupió, y antes de que pudiera reaccionar, levantó el vaso que traía en la mano y lo lanzó contra mí. El líquido frío me golpeó el pecho, empapándome la camisa. El público contuvo la respiración al mismo tiempo. Los murmullos se transformaron en un murmullo eléctrico, todos pendientes de lo que ocurriría a continuación. En segundos, mis guardias de seguridad intervinieron. Sujetaron a Emily por los brazos mientras ella forcejeaba, gritando incoherencias. Mi madre corrió hacia mí, con lágrimas de desesperación. «Es tu hermana, Logan».
No hagas nada que pueda destrozar a la familia, me suplicó, histérica. Uno de mis guardias sacó su teléfono. ¿Quiere que llame a la policía, jefe? Emily levantó la cabeza, pálida de pronto, como si al escuchar la palabra policía la sobriedad hubiera regresado de golpe. No, por favor, Logan, no lo hagas. Suplicó con una voz que jamás había escuchado en ella, cargada de miedo. Yo, con la camisa mojada y el corazón palpitando como un tambor, respiré hondo y la miré fijamente. No soy yo quien está destruyendo nada. Son ustedes mismos, respondí con frialdad. Asentí hacia mis guardias. Procedan. Los aplausos y los murmullos crecieron cuando llegó la patrulla. En cuestión de minutos, Emily fue esposada y conducida hacia el coche de policía, llorando y suplicando como alguna vez me vio hacer a mí cuando era más joven y todos me humillaban. La diferencia era que ahora yo no estaba solo ni avergonzado. Estaba rodeado de clientes que habían visto todo, que sabían exactamente quién había cruzado la línea. Mi madre, con los ojos enrojecidos, intentó agarrarme del brazo. Haz algo, Logan, no dejes que esto manche nuestro apellido. Me quité de encima su mano con firmeza. ¿Apellido? Solté con una risa amarga. Ese apellido lo mancharon ustedes mismos hace años, cuando decidieron ridiculizarme frente a todos. Hoy, solo recogen lo que sembraron. Volví la espalda y regresé entre mis clientes. Algunos me aplaudieron, otros me dieron palmadas en el hombro. Yo sonreí, no por crueldad, sino porque en ese momento comprendí algo profundo, ya no era el hermano pequeño al que siempre ridiculizaban. Era el hombre que había logrado levantarse de la nada y que ahora ponía sus propias reglas. Después del escándalo de Emily, pensé que las cosas finalmente se calmarían, que mi familia optaría por alejarse y dejarme vivir en paz. Durante varios días nadie se presentó en el mercado gastronómico y las llamadas de mi madre cesaron de golpe. Por un momento creí que al fin habían entendido que ya no podían controlarme ni ridiculizarme. Sin embargo, la calma fue solo un espejismo. Una tarde de domingo, mientras revisaba la agenda de eventos con mi organizadora, vi desde la ventana de mi oficina improvisada, un contenedor remodelado al borde del lote. Dos siluetas que reconocería en cualquier parte, mis padres. No entraron con pasos firmes ni con la arrogancia de antes, sino arrastrando los pies, con los hombros encogidos y semblantes cargados de cansancio. Se quedaron parados en la entrada del mercado, mirando alrededor como dos extraños que no sabían si eran bienvenidos. Yo los observé durante varios minutos, disfrutando de la ironía. Toda mi vida me hicieron esperar por su aprobación, por su reconocimiento, y ahora eran ellos quienes aguardaban, nerviosos, como si temieran interrumpir. Hice que se quedaran allí más de media hora, solo para devolverles una mínima parte de la paciencia que tantas veces me exigieron mientras a Emily le daban todo al instante. Finalmente salí. Crucé los brazos y me planté frente a ellos. Veo que han vuelto, dije con un tono neutro, aunque por dentro me hervía la satisfacción. Mi padre carraspeó, intentando mantener la compostura que solía imponer. Tenemos que hablar, Logan, dijo, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Alcé una ceja, burlón. ¿Hablar? ¿Como cuando me llamaron inútil mientras le entregaban una mansión a Emily? ¿Hablar como las veces que me hicieron sentir basura? Mi madre bajó la mirada, incómoda, con los labios apretados. No se trata del pasado, hijo. Me reí, sarcástico. Claro que sí se trata del pasado. Porque si ustedes no me hubieran menospreciado, hoy no estarían aquí, rogando por mi tiempo. Mi padre intentó erguirse, como si aún pudiera imponer autoridad, pero su postura se quebraba con cada palabra. Estamos en problemas, Logan. Necesitamos tu ayuda. Yo ya lo sabía.
Emily había destrozado su crédito, las tarjetas estaban reventadas y la mansión en la playa estaba a punto de ser embargada. A eso se sumaba el negocio de mi padre, que venía desplomándose desde hacía meses, arruinado por malas decisiones y la falta de visión. La situación era clara, estaban quebrados, y lo único que les quedaba era acudir al hijo al que despreciaron toda la vida. Somos familia, soltó mi padre al fin, con un suspiro derrotado. Y las familias deben apoyarse en los momentos difíciles. Esa frase me arrancó una carcajada amarga que hizo que varias personas alrededor se giraran a mirarnos. ¿Familia? ¿Qué palabra tan bonita usan ahora? Pero cuando yo necesitaba apoyo, cuando me ridiculizaban en cada comida, ustedes no actuaban como familia. Ahora que están contra la pared, resulta que sí lo somos. Mi madre extendió una mano temblorosa, con la voz quebrada. Logan, no seas rencoroso. Esto no es momento de reproches. La miré directo a los ojos, con frialdad. ¿Rencoroso? No. Si lo fuera, ya habría comprado su casa solo para echarlos a la calle. Ambos se quedaron mudos. Mi padre abrió la boca como si fuera a replicar, pero no salió palabra alguna. Yo, en cambio, saqué mi teléfono del bolsillo, abrí un correo y lo mostré frente a sus rostros. En la pantalla brillaba la confirmación bancaria, compra de propiedad confirmada. Comprador, Logan Riet. El color desapareció del rostro de mi madre. No, tú no. Mi padre tembló, incapaz de ocultar su derrota. Compraste nuestra casa. Asentí despacio, disfrutando cada segundo. Sí, la misma casa que me dijeron que nunca sería mía. Ahora lo es. Y ustedes, a partir de hoy, sobran. Mi madre intentó aferrarse a mi brazo, con lágrimas en los ojos. Por favor, Logan, haz lo que quieras conmigo, pero no nos quites el hogar. Solté su mano con firmeza. Ahora saben lo que se siente cuando alguien te arrebata lo tuyo. Me giré y caminé de regreso a mi oficina mientras ellos permanecían allí, derrotados, incapaces de aceptar que el hijo al que llamaron inútil ahora era dueño no solo de su casa, sino también de su destino. El silencio que quedó después de mostrarles el correo de compra fue tan pesado que parecía que incluso el bullicio del mercado se había apagado. Mis padres estaban parados frente a mí, con los rostros desencajados, como dos estatuas rotas que de pronto habían perdido todo su brillo. Durante años se habían sostenido en la idea de que eran intocables, de que su apellido y su posición social los protegían de cualquier caída. Ahora, frente a mí, no eran más que dos ancianos derrotados que buscaban desesperadamente un salvavidas. Me quedé observándolos unos segundos, disfrutando la ironía de la situación. Luego caminé lentamente hacia mi contenedor oficina, saqué una carpeta de mi maletín y regresé con un contrato que ya tenía preparado. Lo abrí sobre una mesa cercana, cuidando que cada hoja se desplegara con solemnidad. Podrán seguir viviendo en la casa, dije con calma, mirando a ambos directamente a los ojos, pero a partir de ahora yo soy el dueño. Y ustedes no serán más que inquilinos. Mi madre se llevó las manos al rostro, horrorizada. No. Logan, no puedes estar hablando en serio. Incliné un poco la cabeza, mostrando una sonrisa helada. Estoy más que serio. A partir de este momento, pagarán alquiler. Puntual. Cada mes. Y no será un precio cualquiera, será superior al promedio del mercado, para que cada mensualidad les recuerde exactamente lo que hicieron conmigo. Mi padre apretó los puños, la furia peleando contra la impotencia en su mirada. Esto es humillante, murmuró con un hilo de voz, apenas conteniendo el grito. Me incliné hacia él, sin perder la calma. No. Esto es justicia. Ustedes decidieron menospreciarme toda mi vida, me llamaron inútil, me ridiculizaron frente a mi hermana favorita.
Ahora soy yo quien pone las reglas, y ustedes las acatan. Mi madre comenzó a llorar abiertamente. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras sus manos temblorosas buscaban una pluma. La tomó y la clavó con tanta fuerza sobre el papel que casi lo rasgó al firmar. Mi padre la siguió unos segundos después, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de rabia contenida. Cuando ambos terminaron, tomé el contrato con calma, lo guardé en mi portafolio y me puse de pie con gesto solemne. Un placer hacer negocios con ustedes, dije con frialdad, como si fueran extraños. Se quedaron allí, abatidos. Mi madre se secaba las lágrimas con un pañuelo arrugado, incapaz de mirarme directamente, y mi padre se recostaba contra la pared, con las manos en la frente, frotándose las sienes como un hombre que había perdido la batalla más importante de su vida. Por primera vez, los vi como simples personas comunes, sin el aura de autoridad que tanto me habían impuesto. Ya no eran los padres que dictaban sentencias desde lo alto, eran mis arrendatarios, reducidos a firmar condiciones que yo había establecido. Mientras me alejaba de ellos, una sonrisa se dibujó en mis labios. Durante años me habían hecho creer que no valía nada, que lo único que merecía era un lote vacío. Ahora eran ellos quienes, con manos temblorosas, aceptaban que yo tenía el control absoluto. Y lo mejor de todo era que no necesitaba gritarlo, bastaba con ver sus rostros para saber que lo entendían perfectamente. Creí que con la firma del contrato todo había quedado resuelto. Pensé que, finalmente, habían aceptado la realidad, que yo tenía el control, que la casa ya no les pertenecía, que ahora dependían de mí como simples inquilinos. Durante unas semanas incluso llegaron a pagar el alquiler puntualmente, sin protestas, sin llamadas, sin escenas incómodas. Todo parecía en calma. Pero pronto descubrí que esa tranquilidad era solo una máscara. Detrás de ella, mi familia estaba urdiendo un plan lleno de resentimiento. Lo noté primero en Internet. De repente comenzaron a aparecer reseñas negativas en todas las plataformas donde se mencionaba mi mercado gastronómico. Comentarios anónimos describían la comida como cara y sin sabor, aseguraban que el lugar estaba sucio e inseguro, que el dueño, es decir, yo, trataba mal a los clientes. Al principio me causaron gracia, porque eran tan exagerados que resultaban obvios, pero con el paso de los días se multiplicaron. En cuestión de semanas, las reseñas falsas superaban en número a las reales. Nadie más que mi propia familia tendría tanta motivación para intentar sabotearme. Podía imaginar a Emily, copa de vino en mano, riendo mientras escribía esas mentiras desde la comodidad de la mansión que algún día presumió como trofeo. Después vinieron los ataques más formales. Una mañana, un inspector municipal apareció en el mercado con un fajo de denuncias anónimas. Según los reportes, el lugar generaba demasiado ruido, incumplía normas de salubridad e incluso representaba un peligro para el tráfico de la zona. El hombre revisó cada rincón con una lupa invisible, buscando cualquier falla que pudiera convertirse en excusa para cerrarme el local. Pero yo estaba preparado, había contratado abogados y asesores que se encargaban de que cada permiso estuviera en regla. Al final, el inspector se encogió de hombros y admitió que no había nada irregular. Creí que aquello los detendría, pero solo fue el inicio. La semana siguiente llegaron nuevas acusaciones, peleas entre clientes, supuestos robos, rumores absurdos de que los camiones de comida usaban productos caducados. No era coincidencia. Era una campaña de desgaste, un intento desesperado de hundirme con papeleo, burocracia y mala fama. En lugar de sentirme derrotado, aquello me dio más fuerzas. Si querían guerra, la tendrían, pero no con gritos ni con insultos, sino con trabajo y estrategia. Organicé noches de degustación para influencers gastronómicos, monté un mercado artesanal los fines de semana, contraté a chefs reconocidos para que cocinaran en vivo y añadí más espectáculos musicales.
cada ataque que recibía de mi familia lo transformaba en una excusa para crecer más. La ironía era aplastante, lo que mis padres y Emily pretendían usar como un arma en mi contra se convirtió en publicidad gratuita. La gente, intrigada por los rumores, acudía en masa a comprobar por sí misma si eran ciertos. Y al encontrar un espacio vibrante, lleno de energía y calidad, no hacían más que reforzar mi reputación. Pronto los medios volvieron a hablar de mí, pero esta vez con un nuevo enfoque, el emprendedor que resiste a la envidia y las mentiras. El mercado gastronómico se convirtió en un símbolo de perseverancia. Los clientes ya no venían solo por la comida o la música, venían para apoyar mi historia, para ser parte del triunfo de alguien que había convertido el desprecio en éxito. Mientras tanto, mi familia seguía hundiéndose en su propio veneno. Emily acumulaba deudas, mis padres apenas podían sostenerse con el alquiler que ahora debían pagarme, y cada uno de sus intentos de destruirme terminaba haciéndome más fuerte. Ellos no lo entendían, pero lo que estaban construyendo con tanto odio no era mi ruina, era mi leyenda. Los rumores, las reseñas falsas y las denuncias inventadas no habían logrado su cometido. Mi mercado seguía creciendo, atrayendo a más personas cada fin de semana, consolidándose como un lugar icónico de la ciudad. Pero Emily no estaba dispuesta a aceptar la derrota. En su mente, cualquier triunfo mío era una humillación personal, un recordatorio de que el hermano al que alguna vez trató como un inútil ahora era más exitoso que ella. Y cuando la envidia se combina con la desesperación, las personas son capaces de cruzar cualquier límite. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad desde mi apartamento, noté algo extraño. Dos figuras encapuchadas rondaban cerca de los camiones de comida, avanzando con sigilo entre las sombras. Se movían nerviosas, cargando mochilas que parecían demasiado pesadas para estar vacías. Llamé de inmediato a mis guardias, que patrullaban la zona, y les indiqué que se dirigieran hacia ese punto. Lo que encontraron confirmó mis sospechas. Dentro de las mochilas había latas de pintura en spray y decenas de panfletos impresos con mensajes difamatorios. Este lugar es un fraude, el dueño estafa a sus clientes, comida contaminada, no vuelvas. Era un plan descarado para manchar mi reputación, no con palabras anónimas en Internet, sino directamente en las paredes y alrededores del mercado. Cuando los guardias los interceptaron, uno de ellos intentó escapar, pero fue reducido rápidamente. El otro se quedó paralizado, temblando. Y aunque ninguno llevaba el rostro descubierto, bastó con ver sus gestos y escuchar sus voces nerviosas para saber de dónde venían esas órdenes. Emily estaba detrás de todo aquello. Podía imaginarla, dando instrucciones, alimentando su odio, convencida de que si lograba manchar físicamente el lugar podría recuperar algo de la dignidad que había perdido. Días después la confronté. No necesitaba pruebas escritas ni una confesión explícita, su silencio lo dijo todo. Cuando mencioné lo de las mochilas, sus manos empezaron a temblar. Intentó sostener mi mirada con la arrogancia de siempre, pero sus ojos se desviaban una y otra vez. No sé de qué hablas, dijo finalmente, con una voz quebrada que contrastaba con la seguridad que intentaba mostrar. Sonreí con frialdad. No necesitas admitirlo, Emily. La verdad está grabada en tu manera de reaccionar. Sabes perfectamente que ya no puedes dañarme. Ella se quedó callada, mordiendo sus labios, como si cada palabra que no decía confirmara mi acusación. No insistí más, no lo necesitaba. Lo único que hice fue darle la espalda y marcharme, dejándola allí, temblando, reducida a la sombra de lo que alguna vez creyó ser. Lo curioso fue que este intento de sabotaje terminó jugando a mi favor. Los guardias filtraron la noticia a algunos medios locales, y en poco tiempo el público se enteró de lo ocurrido. La historia del emprendedor que resistía los ataques de su propia familia se volvió viral.
La gente acudía al mercado no solo por la comida y el entretenimiento, sino también por solidaridad, por ser parte de mi victoria frente a los intentos de destruirme. La ironía era tan grande que dolía. Emily y mis padres querían aplastarme, pero lo único que lograban era engrandecer mi nombre. Lo que ellos planeaban como un golpe bajo se transformaba en gasolina para el fuego de mi éxito. Y mientras más luchaban contra mí, más evidente se hacía que su ruina no era producto de mi venganza, sino del mismo odio que los consumía. El tiempo pasaba y cada intento de sabotaje de mi familia terminaba convertido en un impulso inesperado para mi negocio. El mercado gastronómico no solo sobrevivía, sino que florecía como nunca. Las reseñas reales superaban con creces las falsas, los medios hablaban de mi resiliencia y la clientela crecía con cada evento. Emily, en cambio, se hundía cada vez más en sus propias deudas. Sus redes sociales, que alguna vez fueron su orgullo, estaban vacías de colaboraciones, los lujos que mostraba eran solo una fachada sostenida con préstamos que ya no podía pagar. La caída era inevitable, y lo sabía. Una tarde de viernes, justo cuando el mercado estaba repleto, apareció entre la multitud. Esta vez no lucía desarreglada ni tambaleante por el alcohol, sino impecablemente vestida, con maquillaje cuidadosamente aplicado y una carpeta bajo el brazo. Su sonrisa era forzada, casi una máscara que intentaba ocultar la tensión en sus ojos. Caminó entre las mesas con paso firme, como si quisiera imponer respeto, aunque todos a su alrededor la observaban con desconfianza. Cuando me encontró, se detuvo frente a mí, con el mismo aire altivo de siempre, aunque su voz temblaba bajo esa apariencia. «Necesitamos hablar», me dijo, como si aún pudiera dar órdenes. Me crucé de brazos, sin moverme un centímetro. «No hay nada que hablar, Emily. No después de todo lo que intentaste». Ella apretó la carpeta contra su pecho y respiró hondo, como si tratara de reunir valor. Luego la abrió y mostró un montón de papeles, extractos bancarios, notificaciones de deuda, cartas de cobro. «Estoy dispuesta a vender la casa de la playa», soltó de golpe, «pero necesito que me adelantes $200,000 para cubrir mis deudas». La carcajada me salió sin poder contenerla. ¿La misma casa con la que me restregabas tu superioridad? ¿La misma mansión que presumías en tus redes mientras yo trabajaba con las manos engrasadas en el taller? Emily apretó los labios, pero no apartó la mirada. «El mercado inmobiliario está en ruinas. Si no vendo ahora, la perderé. Tú tienes el dinero, Logan. Podrías ayudarme. Eres familia». Esa última palabra me hizo sonreír con frialdad. Me incliné un poco hacia ella, bajando la voz para que solo lo escuchara. «Familia». Esa palabra salió de tu boca demasiadas veces, pero nunca cuando me ridiculizabas, nunca cuando celebrabas que me dieron un lote vacío. ¿Dónde estaba tu familia cuando me decías que dormiría bajo las estrellas? La vi tragar saliva, su mano temblaba levemente sobre la carpeta. «Te lo pagaré», balbuceó, «lo juro». Negué con la cabeza, sereno. «No, Emily. Ya tuve suficiente de tus promesas vacías». Entonces, en un acto desesperado, giró hacia los clientes que observaban la escena y levantó la voz, intentando pintarme de villano. «¿Lo ven? Es un desalmado. Tiene dinero y se niega a ayudar a su propia hermana». Esperaba simpatía, pero lo que recibió fue lo contrario. Algunos clientes comenzaron a abuchearla, otros a grabar con sus teléfonos, y un par de mujeres le dijeron en voz alta que dejara de dar lástima. El rubor subió a su rostro como una mancha de vergüenza. Yo, sin perder la calma, añadí con voz clara para que todos escucharan, «Este negocio lo levanté con esfuerzo real, sin regalos, sin favores. Si crees que puedes venir aquí a mancharlo con tus dramas, te equivocas». Fue entonces cuando explotó. Con furia me arrojó la carpeta a la cara,
Los papeles volaron por el aire y se esparcieron como hojas secas. Nunca serás parte de esta familia, gritó con la voz quebrada. Los guardias de seguridad intervinieron de inmediato, sujetándola mientras pataleaba y maldecía. Yo me agaché y recogí uno de los documentos que había caído a mis pies. Era un extracto bancario, con cifras en rojo en cada línea, números que contaban la historia de su ruina financiera. No sentí compasión. Solo una certeza firme: Emily y mis padres habían cavado su propia tumba con cada burla, con cada humillación, y yo no iba a ser quien les tendiera la mano para salir de ella. Después del escándalo público de Emily, pensé que mi familia había tocado fondo. Verla arrastrada por los guardias, gritando y con sus deudas expuestas frente a desconocidos, había sido la prueba definitiva de su caída. Sin embargo, no tardé en descubrir que aún podían hundirse más. Un par de semanas después, mientras el mercado vivía otra de esas noches vibrantes en las que la música y los aromas hacían del lugar una fiesta interminable, aparecieron de nuevo mis padres. Ya no quedaba en ellos ni una pizca de altivez. Habían perdido incluso la pose con la que antes intentaban disfrazar su orgullo. Entraron sin anunciarse, caminando con pasos lentos y pesados, y se sentaron frente a mí en la terraza del mercado. No pidieron permiso, no hicieron comentarios sarcásticos, solo se acomodaron en silencio, con rostros apagados y ojeras profundas. Parecían dos personas que habían envejecido de golpe. Mi padre fue el primero en hablar, con la voz cascada y rota. Logan, estamos al borde de perderlo todo. Emily no puede sostenerse, yo estoy quebrado y tu madre ya no sabe qué hacer. Necesitamos tu ayuda. Respiré hondo, apoyando ambas manos sobre la mesa, observándolos con calma. ¿Ayuda? Pregunté con ironía. Qué curioso. Esa palabra jamás la escuché de ustedes cuando yo los necesitaba. Entonces solo había burlas, solo humillaciones, solo indiferencia. Y ahora vienen aquí con la palabra ayuda en la boca. Mi madre rompió a llorar, con lágrimas desbordando sus mejillas. No queremos perder la casa, Logan. Tú no entiendes lo que significa para nosotros. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija en ellos. Claro que entiendo. Para ustedes, esa casa es poder. Es estatus. Es la ilusión de que siempre fueron superiores a mí. Pero esa ilusión ya se acabó. Mi padre intentó recuperar algo de dignidad, aunque su voz sonaba más como un lamento que como una orden. Haz lo que quieras con nosotros, pero no con tu hermana. Esa frase me arrancó una carcajada amarga. Emily eligió su camino, como ustedes eligieron el suyo. Yo elegí el mío. Y no pienso desviarme. Abrí mi maletín y saqué una copia del contrato de arrendamiento que ya habían firmado. Lo golpeé suavemente contra la mesa, recordándoles lo que ahora eran. No necesitan discursos ni súplicas. Necesitan cumplir. Pagar la renta cada mes, sin retrasos ni excusas. Esa es la única relación que tendremos de ahora en adelante, propietario e inquilinos. Nada más. Ellos bajaron la cabeza, derrotados. No hubo más gritos, ni amenazas, ni sarcasmos. Solo silencio. Un silencio pesado que me dejó claro que por fin habían comprendido que la batalla estaba perdida. Yo, en cambio, me levanté despacio, guardé el contrato en mi portafolio y añadí con voz serena: han pasado toda la vida dictándome reglas. Ahora soy yo quien las dicta. Y ustedes obedecen. Al levantarme para regresar a mi oficina, los vi aún allí, encogidos, sin fuerzas para replicar. Por primera vez no sentí rabia, ni deseo de venganza. Lo que sentí fue algo más profundo: liberación. Había cerrado un ciclo. La familia que me menospreció y me trató como un estorbo ahora dependía de mí. Ya no tenían poder sobre mi vida.
Yo era dueño de mi destino, y ellos, apenas inquilinos en la sombra de lo que alguna vez creyeron suyo. Creí que, tras verlos derrotados en la terraza del mercado, mis padres finalmente aceptarían su lugar y cumplirían con las condiciones que yo había impuesto. Pensé que el contrato firmado, la humillación pública y la ruina de Emily bastarían para que desistieran de su lucha absurda contra mí. Pero el orgullo herido es más peligroso que la pobreza, y pronto descubrí que aún les quedaba veneno por escupir. Las primeras señales aparecieron en forma de rumores que se propagaban con rapidez por la ciudad. Historias retorcidas comenzaban a circular, todas apuntando contra mí y mi mercado gastronómico. Algunos decían que vendíamos alcohol adulterado, otros, que se habían registrado intoxicaciones graves entre los clientes. Incluso llegó a mis oídos un absurdo comentario de que yo lavaba dinero a través del negocio. Era tan ridículo que al principio me reí, pero pronto me di cuenta de que esas mentiras podían prender como fuego en pasto seco si no hacía algo. Y entonces vinieron los golpes más formales. Inspectores municipales aparecieron una vez más, esta vez con denuncias mucho más graves: venta de alcohol a menores, exceso de ruido que supuestamente causaba problemas en barrios vecinos. Reportes falsos de peleas y disturbios en el lugar. Era evidente que alguien estaba detrás de esa campaña bien organizada, alguien con tiempo, resentimiento y un motivo personal para verme caer. No necesitaba ser un genio para saber quiénes eran, mis propios padres, incapaces de aceptar que yo había tomado el control de todo lo que alguna vez fue suyo. El problema no era solo enfrentarse a los inspectores o demostrar que cada permiso estaba en regla, porque mi equipo legal había previsto cada detalle, sino la sombra que esos rumores empezaban a proyectar. Algunos clientes habituales comenzaron a dudar, a preguntarse si todo aquello era cierto. Yo podía ver la desconfianza en ciertas miradas, en las conversaciones a media voz. Entendí que mi reputación estaba en juego, y si no respondía con inteligencia, ellos podrían ganar la batalla que no habían podido vencer con burlas o con gritos. Así que decidí contraatacar a mi manera. Organicé un festival gastronómico abierto y gratuito durante un fin de semana entero. Contraté a chefs reconocidos para que cocinaran en vivo frente a todos, invité a periodistas locales, influencers y hasta políticos de la ciudad. Monté un escenario enorme con conciertos que atrajeron a más de 1000 personas por noche. Cada visitante se convirtió en testigo de que todo funcionaba bajo la ley, que la comida era de calidad y que el mercado era un espacio seguro y vibrante. Las críticas falsas se diluyeron entre cientos de reseñas auténticas de clientes que subían fotos y videos mostrando la verdad: un negocio exitoso, limpio y lleno de vida. Aquello que mis padres intentaban usar como un arma contra mí terminó, otra vez, fortaleciéndome. Mi historia resonaba más fuerte que nunca: el hijo despreciado que transformó un lote vacío en un símbolo de resistencia frente a la envidia y la traición. Lo más irónico fue que, en su intento de hundirme, ellos mismos comenzaron a quedar expuestos. La gente se enteró de que eran mis propios padres quienes impulsaban esos rumores. Y el rechazo público hacia ellos fue inmediato. Lo que alguna vez fue respeto hacia la familia respetable se convirtió en burla y desprecio. Muchos lo señalaban como lo que realmente eran: personas incapaces de aceptar el éxito de su propio hijo. Esa fue la última vez que tuve dudas. En ese momento comprendí que no se trataba ya de sobrevivir o de defenderme. Se trataba de demostrar, día tras día, que nadie, ni siquiera mi propia sangre, podría arrebatarme lo que había construido con mis propias manos. Los rumores y las acusaciones falsas no habían logrado frenar mi impulso. Por el contrario, habían puesto a mi mercado gastronómico en boca de todos, y cada nuevo ataque se convertía en una excusa más para crecer. Pero Emily, incapaz de aceptar la derrota, decidió reaparecer con una estrategia distinta. Esta vez no vino tambaleándose ni gritando borracha. Llegó con paso firme, vestida con elegancia, y con una sonrisa fingida que cualquiera podía reconocer como una máscara.
Entre sus manos llevaba una carpeta nueva, como si se tratara de un as bajo la manga que pretendía jugar frente a mí. El mercado estaba a reventar esa noche. La música en vivo sonaba fuerte, las luces cálidas bañaban cada rincón y los aromas de los camiones de comida hacían que la multitud se moviera como un enjambre feliz. Yo supervisaba la logística cuando de pronto la vi abrirse paso entre los clientes, con esa seguridad artificial que solo alguien desesperado podía exhibir. Algunos la reconocieron de inmediato y comenzaron a grabar, sabiendo que estaba por ocurrir algo. Se detuvo frente a mí, alzando la carpeta como si fuera un trofeo. Logan, necesito que hablemos, dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Me crucé de brazos, manteniendo la calma. No tenemos nada que hablar, Emily. Ya tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Ella apretó los labios, respiró hondo y soltó de golpe, estoy dispuesta a vender la casa de la playa, pero necesito que me adelantes dinero para cubrir mis deudas. $200,000. El murmullo de la multitud se hizo más intenso. Algunos clientes se giraron para mirarnos, otros levantaron sus teléfonos aún más alto. Emily, consciente de las cámaras, intentó modular su tono para sonar convincente, casi suplicante, aunque en su mirada aún brillaba el veneno del orgullo. Yo no pude evitar soltar una carcajada. ¿La misma casa que presumías como tu emblema de éxito? ¿La misma mansión con la que te burlabas de mí cada vez que recordaban que solo me habían dejado un lote vacío? El temblor en sus manos traicionaba la seguridad que intentaba mostrar. El mercado está en crisis, Logan. Si no vendo ahora, lo perderé todo. Eres mi hermano, eres familia. Me acerqué un paso, bajando la voz lo suficiente para que, aunque suave, sonara como un cuchillo. Esa palabra, familia, solo la recuerdas cuando te conviene. Cuando yo dormía en un cuarto diminuto mientras tú exhibías lujos, no había familia. Cuando te reías de mí por heredar un lote vacío, no había familia. Ahora que estás arruinada, ¿si lo somos otra vez? Los murmullos se transformaron en comentarios abiertos. Algunos clientes comenzaron a negar con la cabeza, otros susurraban entre risas sarcásticas. Emily, desesperada, levantó la voz para intentar recuperar el control. ¿Lo ven?, gritó señalándome. Tiene dinero y se niega a ayudarme. Es un desalmado. Esperaba que el público la apoyara, pero ocurrió lo contrario. Una mujer desde una mesa le respondió, deja de dar lástima. Todo el mundo sabe lo que le hiciste a tu hermano. Otra voz se sumó, si estás en bancarrota, es por tus propios errores, no por él. Los aplausos estallaron. Emily, acorralada por la reacción de la gente, se sonrojó de furia. Su máscara se rompió. De pronto, lanzó la carpeta contra mi pecho, los papeles volaron como confeti en el aire. Nunca serás parte de esta familia, Logan. Nunca. Gritó con los ojos desorbitados. Los guardias intervinieron de inmediato, sujetándola mientras pataleaba y maldecía. Yo me agaché, recogí uno de los documentos que había caído a mis pies y lo leí con calma frente a todos, un extracto bancario con deudas que parecían interminables. Levanté el papel en alto para que la multitud lo viera. Esto, dije con voz firme, esto es lo que queda de la vida perfecta que siempre me restregó en la cara. Las cámaras captaron cada segundo. El público estalló en vítores y aplausos, mientras Emily era retirada a la fuerza, gritando y llorando. Esa noche entendí que la humillación que durante años ella y mis padres me hicieron pasar había regresado multiplicada, y esta vez frente a testigos que jamás olvidarían la escena. Yo, en cambio, me mantuve en pie, sereno, sabiendo que no necesitaba insultarla ni vengarme más. Ella misma se había destruido frente a todos. Después del espectáculo bochornoso de Emily, yo creí que mis padres desaparecerían por un buen tiempo, avergonzados de lo ocurrido.
Sin embargo, no pasó mucho hasta que reaparecieron, arrastrando con ellos el peso de una derrota tan grande que ya no les quedaba orgullo para fingir. Una tarde calurosa, mientras revisaba la programación de un próximo festival gastronómico con mi equipo, los vi acercarse nuevamente a la terraza del mercado. Esta vez no había abrigos caros ni posturas altivas. Venían vestidos con sencillez, o más bien con descuido, como si hasta la ropa les pesara. Sus rostros estaban surcados de cansancio, y sus pasos eran lentos, casi vacilantes. Se sentaron frente a mí sin pedirme permiso, como si las fuerzas ya no les alcanzaran ni para las formalidades. Mi padre respiró profundo, con la voz tan desgastada que parecía salir de un hombre 20 años mayor. Logan, necesitamos tu ayuda, dijo, y en esa frase no quedaba nada de la autoridad con la que me había menospreciado toda la vida. Yo apoyé los codos sobre la mesa, entrelazando las manos con calma. Curioso, respondí con ironía. Cuando yo pedía ayuda, nunca la recibí. Cuando me entregaron un lote vacío y se burlaron de mí, tampoco hubo manos extendidas. ¿Y ahora esperan que yo actúe diferente? Mi madre bajó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos. Esta vez es distinto, hijo. No tenemos nada. Emily está arruinada, y nosotros también lo hemos perdido todo. El silencio que siguió fue denso, pero yo no lo rompí. Quería que se hundieran en sus propias palabras, que cada sílaba pronunciada les recordara que estaban cosechando exactamente lo que sembraron. Finalmente, mi padre habló, soltando lo que realmente habían venido a pedirme. Necesitamos un préstamo, dijo con un suspiro tembloroso. Levanté una ceja, intrigado. ¿De cuánto estamos hablando? Mi madre tragó saliva, como si cada palabra fuese un ladrillo pesado. $500,000, confesó en voz baja, incapaz de sostener mi mirada. No pude evitarlo, solté una carcajada fuerte que atrajo las miradas de varias mesas cercanas. $500,000? ¿De verdad creen que, después de todo lo que hicieron, voy a darles esa cantidad? Mi padre intentó justificarse, con un tono que oscilaba entre súplica y orgullo roto. Eres un hombre exitoso ahora, Logan. Tienes el dinero. Puedes hacerlo. Me recosté en la silla, cruzando los brazos, sin borrar la sonrisa helada de mi rostro. Sí, soy exitoso. Pero no gracias a ustedes. Todo lo que tengo lo construí con mis propias manos, con sacrificio, con esfuerzo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ahora que ustedes se encuentran arruinados, todavía creen tener derecho a pedirme que los salve. Mi madre rompió en llanto, escondiendo el rostro entre sus manos. No queremos perderlo todo, no queremos perder la casa. Apoyé ambas manos sobre la mesa y me incliné hacia ellos, con voz firme. La casa ya es mía. La compré legalmente. Ustedes dejaron de tener derecho sobre ella el día que decidieron burlarse de mí y menospreciarme. Ahora lo único que les queda es pagarme renta, y ni un centavo menos de lo acordado. Las palabras los golpearon como un martillo. Mi padre bajó la cabeza, derrotado, y mi madre se quedó en silencio, con los hombros sacudidos por el llanto. Me levanté despacio, guardando la calma que ellos nunca tuvieron conmigo. $500,000? Olvídenlo. Ya hicieron sus elecciones hace mucho. Ahora yo hago las mías. Los dejé allí, hundidos en su propia desesperación, sin mirar atrás. Mientras regresaba a mi oficina, una certeza me invadió con fuerza: la relación con ellos estaba rota de manera irreversible. No quedaba espacio para reconciliaciones ni para falsas promesas de familia. Ellos me habían forjado con su desprecio, y ahora eran víctimas de las consecuencias. Después de aquella reunión en la terraza, donde mis padres me pidieron $500,000 como si aún tuvieran derecho a exigir algo de mí, comprendí que la guerra silenciosa había llegado a su verdadero final.
No porque ellos hubieran decidido rendirse, sino porque ya no tenían más armas que usar. Lo habían intentado todo: la burla, la humillación, la manipulación emocional, los rumores, las denuncias falsas y hasta el sabotaje directo. Y sin embargo, cada uno de esos intentos se había transformado en una piedra más en el camino que yo había pavimentado hacia el éxito. La ironía era devastadora. Creyeron que con su odio me iban a doblegar, que con sus comentarios sarcásticos iban a impedir que me levantara, que con su indiferencia me condenarían a la mediocridad. Pero lo único que consiguieron fue empujarme a demostrarles, una y otra vez, que su desprecio no era una condena, sino mi mayor motivación. Mientras ellos se hundían en deudas y desesperación, yo consolidaba mi mercado como uno de los puntos gastronómicos más importantes de la ciudad. Ya no era solo un lugar para comer, se había convertido en un centro cultural, en un punto de encuentro donde la gente venía a disfrutar de buena comida, música en vivo y un ambiente único. Incluso medios nacionales comenzaron a interesarse en mi historia, la del hijo al que le dieron un lote vacío como burla y que lo transformó en un símbolo de resiliencia y éxito. Recuerdo una noche en particular, de esas en que el mercado estaba repleto. Caminaba entre la multitud observando a las familias reír, a los jóvenes sacarse fotos, a las parejas brindar con cerveza artesanal bajo las luces colgantes. Y pensé, todo esto existe porque alguna vez me subestimaron. Sin sus burlas, quizás nunca habría tenido la necesidad de demostrar mi valor de esta forma. Era una paradoja cruel: lo que ellos creyeron que sería mi ruina se convirtió en el cimiento de mi triunfo. En cambio, mis padres y Emily ya no eran los mismos. Su orgullo había sido reemplazado por la desesperación. La gente los miraba con desdén, los vecinos murmuraban a sus espaldas, y la reputación que tanto cuidaron durante años estaba hecha pedazos. Lo que alguna vez fue respeto se había convertido en lástima. Y lo peor era que ellos mismos habían cavado esa tumba social con cada mentira, con cada intento de hundirme. Esa noche, mientras observaba el bullicio del mercado, comprendí que mi verdadera victoria no estaba en haber comprado su casa ni en verlos pagarme renta cada mes. Mi triunfo estaba en haberme liberado del peso de su desprecio. Ya no necesitaba su aprobación, ya no buscaba su reconocimiento. Todo lo que alguna vez quise demostrarles ya estaba a la vista de todos. Ellos, que juraron que yo nunca sería nadie, ahora vivían bajo mis reglas. Y yo, el hijo al que trataron como un estorbo, me había convertido en dueño de mi destino. Pasaron los meses y cada vez que pensaba en todo lo que había ocurrido, sentía que por fin había llegado al final de un ciclo que me había marcado desde la infancia. Durante años cargué con el peso del desprecio de mis padres, con las comparaciones injustas con Emily, con la humillación de ser considerado el inútil que nunca lograría nada. Y sin embargo, ahí estaba yo, rodeado de un negocio vibrante, de clientes que respetaban mi esfuerzo y de una comunidad que había hecho suyo aquel lugar. Los pagos de renta de mis padres llegaban puntualmente, como un recordatorio constante de lo mucho que había cambiado la balanza de poder. Cada cheque era una confesión silenciosa de que dependían de mí, de que el hijo al que despreciaron era ahora su sostén, aunque nunca lo admitirían en voz alta. Emily, por su parte, se había esfumado de la vida pública, hundida en deudas y sin la fuerza para enfrentar la vergüenza de sus fracasos. Una noche, mientras caminaba por el mercado iluminado con guirnaldas, observando a la gente disfrutar, entendí que la verdadera venganza no había sido comprar su casa ni verlos humillados. La verdadera venganza había sido prosperar sin ellos, demostrarme a mí mismo que no necesitaba su aprobación ni su apoyo para convertirme en alguien valioso. Recordé cada burla, cada palabra hiriente, cada vez que me hicieron sentir pequeño. Y entonces sonreí, no con rencor, sino con paz. Porque ahora sabía que ninguna de esas heridas definía quién era yo. Lo que me definía era lo que había construido con mis propias manos, el legado que estaba dejando y la libertad que había ganado. El chico al que alguna vez llamaron inútil se había convertido en un hombre libre.
Y mis padres, que un día creyeron tener el poder de decidir mi destino, habían terminado siendo simples inquilinos en lo que ahora era mi mundo. Cerré los ojos, respiré profundo y me prometí algo: nunca volvería a permitir que nadie, ni mi familia, ni la sociedad, ni las voces del pasado, definiera mi valor. Ese era el verdadero final de mi historia con ellos y el inicio de una vida en libertad, una vida en la que por fin era dueño de mí mismo. Y mientras la música en vivo se mezclaba con las risas de mis clientes, comprendí que no necesitaba más venganza, porque la victoria ya era mía desde hacía mucho tiempo.